Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de este programa La Historia que Quiero Vivir, que hoy estamos transmitiendo en vivo, por supuesto, aquí en vivo, a través de las frecuencias y micrófonos de Radio Fórmula en el 103.3 de FM, en el 970 de AM, en la capital de la República Mexicana y su zona metropolitana, por supuesto, ya lo sabemos, en alguna que otra parte del país donde nos los permite la competencia tremenda que tenemos con los automóviles de lujo, pero también llegamos a los Estados Unidos de América, a Puerto Rico, a Canadá y eso sí, a todo México y a todo el mundo a través de internet en la página www.radioformula.com.mx, que nos permite estar en todas partes, afortunadamente, claro, donde hay señal. Pero ya casi todo el mundo, por supuesto, hay notables excepciones de zonas rurales y abandonadas y apartadas, y a veces ya saben que todo México no es precisamente territorio de esa compañía que lo ofrece, pero bueno, tratamos de llegar a todas partes y afortunadamente, gracias al internet, nos escuchan en muchos lugares. Prueba de ello las llamadas que tenemos y los mensajes que así nos los indican. También, por supuesto, les agradezco su atención y les recuerdo, como siempre, nuestras vías electrónicas de comunicación, que son fáciles de operar y que aquí mismo recibo y comento con ustedes, como lo son el correo electrónico villalpandohistoriador@gmail.com y el Facebook Villalpando y la Historia. Y pues muchas gracias en este sábado que estamos aquí, repito, en vivo con ustedes. Tengo varios mensajes, pero déjenme primero hacer una acotación. Se ha suscitado, o más bien he provocado una especie de polémica y los regaños de algunos de los amigos que amablemente siempre se toman la molestia primero de escucharnos y después a veces de escribirnos, aunque sea con un poquito de recriminación, como lo he sentido en los últimos días, en virtud de que me dicen, quizá con justa razón y con legítimo argumento y derecho, de que a veces dedico demasiado tiempo a leer y a responder los saludos. Si tengo que lograr un equilibrio, yo sé que a veces me excedo, pero también les he comentado a algunos de los amigos que me han escrito que primero, como bien lo dice el eslogan de esta estación, esto es una conversación de ustedes conmigo y de yo hacia ustedes, en la cual por supuesto no hay nada más grato que saber que está siendo uno escuchado y que llegan llamadas, que llegan preguntas, que llegan comentarios y que cada vez afortunadamente y bendito sea Dios son más. Y esto pues me permite por supuesto mostrar aquí mismo en esta misma estación de Radio Fórmula que se trata de un programa que es oído, escuchado en muchas partes. Y perdón que lo insista, como ustedes bien saben amigos, no tenemos patrocinador. Aquí nadie gana un centavo, ni yo, ni mi productora. Aquí lo hacemos absolutamente porque a mí me apasiona y me gusta venir al radio. Pero sí necesito acreditar, eso sí, y una manera de hacerlo es justamente gracias a sus llamadas y mensajes, necesitamos acreditar que este programa tiene el rating suficiente para mantenerse gratuitamente en una hora de espacio comercial en la que nadie percibe nada. Y sin embargo, ustedes, amigos, ustedes con su audiencia, con su asistencia, con su presencia, con sus mensajes, con sus llamadas, son los que han hecho posible que este programa viva y que esté ya por cumplir 4 años en unos días más. Gracias a ustedes. Entonces, por una parte, sí, algunos amigos con razón se pueden quejar, repito, y es legítimo derecho en defensa de la audiencia el que ocupo yo demasiado tiempo respondiendo, comentando los mensajes, pero también pues no puedo dejar de hacerlo por la más elemental de educación. Si alguien se toma un minuto de su tiempo para escribirme, para empezar a mí me llena de orgullo y me halaga, y segundo, pues lo menos que puedo hacer es responder a su llamada, al menos pasándola al aire. Así que trataré de hacer una mezcla más combinada, porque sí también sé que ustedes quieren más historia. De eso se trata este programa y la de hoy se pone muy buena, ya verán, porque ya lo anuncié, hoy trataré de llegar al encuentro de Cortés y Moctezuma, que es un momento de esos especialmente maravillosos de nuestra historia. Pero rápido, lo prometo. Don José Manuel Mier y Concha, gracias por su mensaje, se lo aprecio mucho.
Don José Nahum, que dice que es interesante, que así como hay series de televisión en todo el mundo en materia histórica que cada vez son mejores de calidad, que en México deberíamos hacer también alguna serie, por ejemplo, que muestre con gran calidad este tema de la conquista de México, que sería un gran salto más allá de las telenovelas históricas. Y yo estoy totalmente de acuerdo, hay que comenzar una televisora importante para que lo financie, porque, déjenme decirles algo, las telenovelas históricas en las que yo tuve el honor de participar, déjenme decirle, aunque sea en los años 90, eran infinitamente más caras que las telenovelas normales comerciales de estos de niñas tontas y señores borrachitos y esas, las que pasan en los canales, ya saben ustedes cuáles, que ocupan buena parte de las tardes. Bueno, una telenovela histórica implica casi 10 veces más de gasto porque la producción es muchísimo más cara. Así que ojalá haya alguna televisora que se anime. También don Rolando Orozco, muchas gracias por su mensaje como siempre. Dice que quiere ganarse el libro de Maximiliano. Sí, yo voy a obsequiar algunos aquí el primer sábado de septiembre que tengamos nuestro 4º aniversario y que está investigando sobre los Habsburgo y especialmente sobre Francisco Fernando. Aquí, por ejemplo, es una pregunta de un amigo que tengo que responder, que qué libro le recomiendo sobre la historia del archiduque Francisco Fernando, aquel que fue asesinado en Sarajevo y que dio origen a la Primera Guerra Mundial. Mire, hay uno maravilloso, que ojalá lo pueda encontrar, creo que en los libros de segunda mano podría usted negociarlo, de Gerta Pauli, se llama El secreto de Sarajevo, editorial Juventud, está impreso en Barcelona, en los años 50, 60, pero creo que existe por ahí en el mercado. Es maravilloso, maravilloso El secreto de Sarajevo, de Gerta Pauli. También don Javier Arellano, fíjense, me escribe desde Nueva Orleans, que le gustan mucho los temas de la conquista y la época prehispánica. Me anexa una fotografía que tomó en Panzacola, que ahí fue el primer asentamiento español en América. No necesariamente eso, pero sí es importante Panzacola. Platicaremos de eso en su momento, don Javier, si no, me van a empezar a decir que me tardo mucho en saludar. Déjenme ver si hay algún mensaje, creo que todavía no hay ninguno. Así que, pues, así, don Jorge Lozano, ahí está ya también saludándonos como siempre, nuestro amigo. Y también, por supuesto, Maru Uribe, que también ya está lista para escucharnos. Así que, muchísimas gracias y vamos a empezar. Hace 8 días ustedes recuerdan que me quedé describiendo estos nutrientes que Cortés tenía en su alma que lo impulsaban a actuar como lo hizo. Esa sed de aventura, esa ambición de hacerse rico, naturalmente esa vocación de propagar la fe católica y esa pues muy legítima gana interna de pasar a la historia con un deseo de gloria enorme. Y comentábamos pues que esto es lo que lo va a empujar a realizar la conquista de México. Miren, va a realizar su hazaña de una manera muy peculiar, porque es un hombre que combina una enorme capacidad para la negociación, una gran capacidad también para la aventura. Si fuéramos hoy en día unos hombres que estudian eso del liderazgo, que tanto se da en estos tiempos, estos libros de superación personal y de buscar la posibilidad de que cada quien se convierta en líder de empresas o de ventas, esas cosas que tanto se usan hoy en día, Cortés sería un gran ejemplo de un hombre que nunca pintó para nada y de pronto se convirtió no solamente en un gran líder, en un conductor de hombres, sino sin haber formado parte nunca del ejército español, en un gran capitán. ¿Por qué? Bueno, porque seguramente tenía el talento natural para hacerlo, pero se iba a enfrentar también con otro gran hombre, con Moctezuma, al cual lo tenemos acostumbrados, nos tienen acostumbrados a tratarlo mal al pobre. Le han dicho de todo, ¿eh? Y se trata de un monarca verdaderamente importante, que quizás fue el hombre que llevó a su mayor expansión lo que puede llamarse malamente Imperio Mexica. Ahorita explicaré por qué malamente. No es un imperio en el sentido romano, no tenía poder directo sobre todas las tierras. Al contrario, es una forma muy peculiar de ver el dominio sobre los demás, en el que los aztecas, los mexicas de Tenochtitlan, imponían, sojuzgaban, pero dejaban a los pueblos a los cuales sometían a su vasallaje, los dejaban de una manera libres para que pervivieran sus instituciones, su religión, su forma de ser,
y lo único que le importaba a los aztecas en ese imperio, que es un imperio más bien económico, es que todos los pueblos que fueron conquistando tributaran, es decir, pagaran impuestos, tributos, naturalmente en especie. Hay pueblos cuya especialidad era hacer vasijas, bueno, a eso les cobran vasijas. Hay pueblos cuya especialidad es el cultivo del maíz, bueno, estos darán maíz. Hay pueblos cuya fama viene del trabajo de orfebrería que hacen, pues le pedirán trabajo de orfebrería. Y a todos, eso sí, a todos les van a pedir hombres para el sacrificio humano y mujeres para el servicio y para tenerlas como esclavas. Esto es lo que les imponen a todas las naciones en este imperio, repito, en el cual todos le temen, pero que es enorme. Si hoy viéramos un mapa de la República Mexicana, imagínense ustedes que el imperio azteca llegaba en el norte hasta Querétaro, no muy allá, hacia el occidente hasta la frontera con Michoacán, pero de esto platicamos enseguida. Y estamos aquí, amigas, amigos, de nueva cuenta en Historia que Quiero Vivir. Muchas gracias, le aprecio a Boris Cherboski, que dice que le encanta el programa. Muchísimas gracias, muy amable. Don Fermín Vite, que siempre nos escribe, él al igual que sus hermanos. Don Fermín hoy está en Mérida, Yucatán, y sus hermanos, uno en Utah y el otro en Arkansas. Saludos, don Fermín, muchas gracias. También le aprecio mucho que nos haya escrito hace un momento nuestro amigo Rafita Barrios, como siempre, que está escuchando el programa. Don Israel de la Cerda, que también es muy amable y siempre dice que está presente en la clase de historia. Don Marcelo Cedillo Medina, que también nos saluda y dice que ya tiene 2 años seguidos escuchando el programa, muchas gracias. También a don Jorge Lozano, que nos volvió a escribir hace un momentito. Así que muchas gracias. Y vamos adelante. Decía yo que el imperio azteca se extendería, si vemos un mapa actual de la República Mexicana, aunque repito, con esa condicionante que no es un imperio en el sentido romano europeo de la palabra, sino que es una dominación de tipo económico, incluyendo la propia trata de esclavos, tanto para el sacrificio como para el servicio, y se extendería al norte hacia Querétaro, hacia el occidente hasta los límites de lo que hoy serían los estados de Guanajuato y Michoacán, porque recuerden ustedes que a la zona purépecha, a la zona tarasca, los aztecas no llegaron porque allí los michoacanos de entonces, que eran muy bravos, lo impidieron y le causaron varias derrotas a los aztecas, lo cual ya significa que desde aquel tiempo no eran tan invencibles. También fueron derrotados en el sur. Recuerden, amigos, que no lograron pasar más allá del istmo de Tehuantepec, porque allí los nativos de esa zona, hoy llamaríamos los cuchitecos, pues los detuvieron también en el Cerro del Tigre y los derrotaron. Así que el imperio azteca se extendería en el sur del istmo de Tehuantepec, ocuparía todo lo que hoy es el estado de Oaxaca, eso sí, todo el estado de Veracruz también, todo el estado de Puebla, todo el estado de Guerrero, el estado de Morelos naturalmente, y no más. Bueno, Hidalgo, por supuesto, y hasta Querétaro. No más. No era muy grande en extensión geográfica, pero sí era, digámoslo, la parte más poblada de todo este pedazo de tierra que sería después México. Así que, pues era una población bastante abundante de unos 6 millones de habitantes que estaban bajo este dominio singular de los aztecas, que a su vez estaban gobernados por un hombre que era especial y extraordinario, Moctezuma. Si un día tienen tiempo y manera y se puede conseguir, hay un librito pequeño, maravilloso quizás, porque hay muchas novelas sobre Moctezuma, muchas, pero hay uno que es excepcional, que se los recomiendo. También, por supuesto, escrito por un autor extranjero que, como decía yo hace 8 días, a veces ellos son mucho más objetivos y sensibles, porque aquí nos gana en diversas ocasiones y en muchas ocasiones esta pasión por lo nuestro y contra los extranjeros infelices, y que no es para tanto en estos casos, porque ya la historia ya pasó, eso fue hace 500 años, pero hay que señalar que Hugh Thomas, este lord inglés que ya comenté, que murió hace recientemente, a la vez de que escribió su gran libro de la conquista de México, que recomiendo amplísimamente, también escribió un libro pequeñito publicado por la misma editorial Planeta, que se llama Yo Moctezuma. Yo Moctezuma es una especie de memoria novelada de lo mucho que encontró Hugh Thomas de documentación, puesto desde el punto de vista indígena, casi en los labios del gran Tlatoani Moctezuma. Comencemos por ahí.
Él no es emperador, no es un rey, es un tlatoani. ¿Qué significa tlatoani? Bueno, en náhuatl es una palabra muy bonita cuyo significado castellano sería el que habla, es decir, el que manda. Él es el tlatoani al que los aztecas tenían la percepción o la imaginación de que se trataba de un representante, de un vocero de los dioses. En sí mismo era un semidios. Hoy sabemos en realidad que es una especie de dictadura perfecta, de que es un imperio despótico, que es un gobierno autoritario por completo, en el cual, bueno, no hay propiedad privada. Los indígenas, los aztecas, pero también los no aztecas, que son la gran mayoría, viven bajo un régimen de dominación absoluto. No hay disidencia, no se permite de ninguna manera la desobediencia de ninguna tipo de clase. No es un estado idílico, ¿eh? Las mujeres viven en una situación verdaderamente cruel y de sometimiento absoluto, pero sin embargo están gobernados por un hombre que es excepcional. Excepcional para los términos que puede ser un gran dictador como lo era él, porque los grandes dictadores normalmente tienen unas flaquezas muy interesantes. Fíjense, todos los antepasados de Moctezuma, que a su vez fueron tlatoanis, como su propio, el antecesor, su tío Ahuizotl, su padre que fue Axayácatl, bueno, todos ellos eran militares, eran comandantes de los ejércitos, hacían la guerra, y en cambio Moctezuma no era así. Va a pelear por primera vez en su vida cuando ya siendo tlatoani salga al frente de sus ejércitos, al mando de sus capitanes, para mostrar su poder. Pero antes se dedicaba, ¿saben a qué se dedicaba Moctezuma antes de llegar a ser el gran tlatoani Tenochtitlan? Era sacerdote en el Templo Mayor. En el Calmecac, cuando era más joven, en esa escuela tan especial, tan importante para los aztecas, en la que se educaban los nobles, se podía estudiar varias profesiones, varias actividades que eran parte, digamos, del propio imperio, 4 especialmente. Se podía estudiar para oficial del ejército, se podía estudiar para una combinación que era diplomático, comerciante, cobrador de impuestos, se podía también educar para juez, abogado, consejero, político, gobernante en sí, o se podía también estudiar para una combinación que era sacerdote y maestro. Los maestros ahí en aquel tiempo eran sacerdotes y por supuesto pues era una misma carrera, pero implicaba pues cierto grado de estudios, de reflexión. Eran como los filósofos de ese momento, los que podían estudiar la ciencia astronómica, los que conocían los secretos del bien y del mal expresados a través de las tradiciones de los dioses, de sus deidades propias, desde Huitzilopochtli y Tlaloc, la leyenda de Quetzalcóatl. Eran hombres que sabían conocer los augurios y también eran hombres que sacrificaban seres humanos. Ellos eran en realidad los que los sacrificaban, y dicen que Moctezuma era verdadero experto para poder encajar el puñal de obsidiana en los pechos de los cautivos y extraerles el corazón, que estuviese siempre latiendo todavía al momento en que el sacerdote metía la mano en la horadación que había hecho en el pecho del cautivo. Con ella tocaba el corazón y lo arrancaba de tal suerte que no lo apretaba, porque si lo apretaba y lo exprimía, no servía el sacrificio. El corazón humano tenía que salir, este órgano vital todavía expulsando chorritos de sangre, perdón lo descriptivo de lo que estoy diciendo, elevarlo hacia lo alto para que los dioses lo vieran, y esto significaba que el sacrificio era bien visto por los dioses. Bueno, Moctezuma era un experto sacrificador, pero además, fíjense bien, el día que le fueron a anunciar que había sido electo tlatoani de Tenochtitlan por el grupo de electores que se habían reunido, que habían, por supuesto, como siempre, fíjense qué interesante, estos electores que son 4, 6, 7, 8, según el número que ellos determinaran que estuvieran presentes, eran primero los representantes de cada uno de los 4 barrios de Tenochtitlan, segundo, el comandante en jefe del ejército, tercero, algún sacerdote, que en este caso no estuvo porque era Moctezuma, que mejor se quedó en el templo, cuarto, también el gran Cihuacóatl o consejero de los tlatoanis, quinto, también estaban presentes los reyes de los reinos aliados, ¿se acuerdan? De Tacuba, o Tlacopan y de Texcoco. Todos ellos se reunían
encendían el copal, es decir, se ponían un poquito, pues diríamoslo así, groupies, como dicen los chavos, alegres, pasaditos, y después de esas deliberaciones, inhalando el humo de aquellas cosas, llegaban a la conclusión de quién debería ser el Tlatoani, y en el año 1503 para nosotros eligieron a Moctezuma Xocoyotzin, a quien al irle a avisar, escuchen esto amigos que es proverbial, lo encontraron con una escoba barriendo el gran Teocalli. Estaba haciendo labores de limpieza. Es mito quizá, pero significa, y es lo que quisieron dar a entender, que se trataba de un hombre humilde que de pronto ascendía al gran poder y se convertía en el gran Tlatoani, en el supremo gobernante, pero que con sus conocimientos científicos, cosmogónicos, teológicos según su propia religión, era un hombre que tenía unas flaquezas tremendas porque estaba verdaderamente, vivía aterrado. Porque cualquier tipo de manifestación extraña, que pasara un cometa, ustedes se acuerdan de los famosos augurios, que hubiese alguna helada, que una plaga de chapulines, cualquier cosa que sucedía extraño, él lo interpretaba inmediatamente como va a venir una desgracia pronto. Y naturalmente el acabóse, porque él estaba siempre pensando y pendiente de estos malos augurios que le anunciaban que pronto iba a pasar algo tremendo, fue cuando aquella mujer, recuerdan ustedes la leyenda, que en las noches salía a llorar por las calles de Tenochtitlan, ¡ay mis hijos! La famosa Llorona, que esto pues ponía los pelos de punta a todos los habitantes de la gran ciudad y que naturalmente a Moctezuma le va a preocupar enormemente porque cuando le avisen que por la costa se han visto grandes casas de madera que están flotando en el mar y del cual a veces descienden seres muy raros, unos que parecen venados gigantescos, otros hombres que brillan porque traen armaduras, pero todos, la gran mayoría de ellos blancos, y el que los comanda, el que los liderea, es un hombre que además tiene una cabellera dorada, era rubio, y una barba igualmente dorada. Y Moctezuma pensó, Quetzalcóatl, ya regresó Quetzalcóatl y viene por su trono. Esto le preocupó muchísimo y naturalmente pues ya llegó con ánimo derrotista, pero volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas, amigos, para este tercer bloque del día de hoy de la historia que quiero vivir. Gracias a Chispita Micú, nuestra amiga que nos saluda, muchísimas gracias a David Rodríguez, que me está David Rogues, que me está saludando y me dice que me escucha con su esposa Antonieta, con atención. Saludos para los dos, con todo gusto, muchas gracias. Don Federico Flores me hace un comentario largo que no voy a leer por motivos que ya expliqué al principio, pero que coincide con el punto de vista que voy a expresar, no sé si hoy me tiempo la semana que entra, de que finalmente la conquista de México no la hicieron los españoles, eran un puñado, nada más de 1000. La hicieron los mismos indígenas, los mismos pueblos y naciones prehispánicas que, alentados por Cortés, se van a rebelar en contra del poder despótico de Tenochtitlan. Claro, para mucha gente es muy fácil decir, eran indios traidores, como que se rebelaron contra los aztecas. Pues claro, si los aztecas los habían sometido por años a una verdadera dictadura, esquilmándoles sus productos y sobre todo quitándoles a sus jóvenes constante y periódicamente para el sacrificio. ¿Cómo no se iban a rebelar contra ellos? Bueno, vieron en Cortés la posibilidad liberadora y justamente por eso se rebelaron. También le agradezco muchísimo a don Manuel Ventral, se lo aprecio enormemente, me hace una petición que voy a estudiar. Él me escribe desde Hermosillo, Sonora, mil gracias, se lo aprecio mucho. También don Lalo Núñez, que también nos escribe exactamente como siempre lo hace, muchas gracias, lo aprecio enormemente. También quiero agradecerle, miren, aquí hay un comentario muy interesante, que son los que tengo sí que atender. Don José Morales me dice que encontró en Amazon el libro, que si a ese es el que me refiero, sí, exactamente, José Morales, el libro es La Conquista de México de Hugh Thomas. Le va a encantar, estoy seguro, no lo va a defraudar. También le agradezco a don Fermín Vite, que me dice que también está la opción de YouTube para seguir este programa después. Naturalmente ahí lo pongo cada noche los sábados. Don Raúl Tamayo, que me saluda desde Indianápolis, muchas gracias. Y don Orlando Orozco, que dice que parte de la interacción del programa es la conversación con ustedes que nos escuchan,
porque a veces las preguntas son las que se aprende también muchísimo cuando doy respuestas de repente que salen del contexto, pero que me gusta dar. Y dice que la solución, que estoy de acuerdo, es que nos den 2 horas de programa. A mí me encantaría, por supuesto, pero bueno, por eso estamos aquí bregando y batallando y demostrando que tenemos también muchísimos amigos que nos escuchan. Pero bueno, vamos a continuar. Cortés se va a enfrentar a Moctezuma finalmente. Lo hace con una inteligencia verdaderamente privilegiada, en el sentido no de que sea un hombre con un IQ sobresaliente, no, sino que es el típico representante de que alguien que estudió puede manejar las circunstancias de una manera distinta a alguien que no estudió. En este caso, Cortés, como comentábamos, que había sido un joven estudiante destripado finalmente, pues, pero que sí sabía un poco de leyes, tenía una noción muy clara de varias cosas. Déjenme llegar al ejemplo concreto, simplemente diré que cuando zarpa de Cuba peleándose con Diego Velázquez, logra escapar, llega a Cozumel, ahí va a desembarcar naturalmente, va a derribar ídolos en alguna pirámide, pero finalmente los habitantes mayas de Cozumel pues no son ni peligrosos ni nada y no hay problema alguno, pero allí va a rescatar a un náufrago español, que eran dos en realidad, uno llamado Gonzalo Aguirre y el otro Jerónimo de Aguilar. Y el primero ya no quiso irse del barco porque ya se había casado con una princesa maya y estaba muy contento con su mujer y con sus hijitos, así que este es el primer ejemplo de mestizaje de un hombre español que se enamora de una mujer indígena y que prefiere quedarse a vivir con ella, que ya tiene hijitos. Esto es una cosa, una historia maravillosa. Pero Jerónimo Aguilar, no, él no tenía mujer, y sí, cuando ve la oportunidad de poder huir de Cozumel, se va con Hernán Cortés, y con una gran ventaja: en los años que estuvo viviendo en aquella isla, aprendió la lengua maya, es decir, se va a convertir en una especie de intérprete traductor de Cortés hacia los mayas, que en aquel tiempo es un lenguaje que se ha extendido por toda la península de Yucatán y un poco más, como veremos enseguida. Luego va a llegar a lo que sería hoy las costas de Tabasco, donde la población sigue siendo maya en ese momento. Ya desaparecieron los olmecas, ya aparece entonces la cultura predominante en la zona tabasqueña es la maya, y allí se va a enfrentar con un hombre que le llaman el cacique gordo, que es un hombre muy muy gordo, y que tiene como nombre Tabasco, así como Tabasco, pero agréguele 2 O más, Tabasco. Tabasco es el cacique de su lugar, quien por supuesto no acepta la presencia de Cortés, sale a combatirlo, y Cortés realmente con bastante pues facilidad lo derrota. Ahí Cortés es cuando descubre que tiene dotes de general. En su vida había peleado una batalla, ¿eh? Es la primera que va a combatir en su existencia. Había participado en expediciones cortitas, en andar ahí haciendo merodeos, pero nunca había dirigido un combate. Y ahora que lo hace y triunfa, ordenando en qué momento cargue la infantería, en qué momento disparen los cañones, cuándo ataquen los caballos, que no eran más de 13 caballos que llevaban, pero bueno, era seguramente una impresión magnífica ver a los caballos trotando con las lanzas en ristre, embistiendo a los indígenas que salían espantados, malos cañonazos. Finalmente derrota a Tabasco, y Tabasco, en señal de paz, esta es una leyenda muy bonita que ustedes conocen, que es real, le otorgó no solamente alimentos, también le ordenó cosas de oro y de plata, sino que le obsequió 20 mujeres, que Cortés de inmediato distribuyó entre sus capitanes, y él se quedó con una, bueno, en realidad no, se la había dado a uno de sus hombres, Alonso Hernández Portocarrero, pero le fue a decir: oiga, capitán, la que me tocó, que le hemos puesto como nombre Doña Marina, ¿qué cree? Habla maya, pero también habla náhuatl, porque es una princesa mexica capturada, que la tenían como esclava y por eso se deshicieron de ella. Ah, caray, fíjense, esta es la primera muestra de la inteligencia de Cortés. Cortés y sus hombres no hablan ni hablarán nunca las lenguas locales de México. Obviamente en los primeros años, en los momentos culminantes de la conquista, la mayoría de los mexicas y aztecas pues no hablarán el español. ¿Cómo comunicarse con ellos? Bueno, con el sistema de traducción simultánea que pudo establecer Hernán Cortés gracias a la ayuda de Jerónimo de Aguilar, aquel náufrago que ya comentamos que recogió en Cozumel, y a la ayuda de Doña Marina, esta mujer esclava que le había obsequiado el cacique Tabasco, a quien, pues, puestos de acuerdo, lograron establecer el sistema de comunicación.
Si Cortés quería preguntarle algo, por ejemplo, a Moctezuma, que así serán las pláticas que tenga con él o con Cuauhtémoc más adelante, o con cualquier jefe mexica que aunque se encuentre, cada vez que quiera hablar con ellos, pues Cortés pregunta algo, se lo dice a Jerónimo Aguilar, Jerónimo Aguilar se lo dice en maya a doña Marina, y doña Marina le hablará en náhuatl a Moctezuma. Lo que Moctezuma responda se lo dirá en náhuatl a doña Marina, quien a su vez se lo comunicará en maya a Jerónimo Aguilar, quien a su vez lo trasladará ya al español para que lo sepa Hernán Cortés. Es un sistema muy, por supuesto, endeble. En cuántos momentos pudo haber fallado, vayan ustedes a saber, pero era la única manera que tenían para comunicarse. Hay un mal chiste de esto cuando cuentan que teniendo preso a Cuauhtémoc en aquella escena que todos recordamos memorable, de que le van a quemar los pies a la unión con el cacique Tlatoani de Tacuba, Tletepalquetzal, me cuesta trabajo esa pronunciación, cuando Cortés le dijo a Jerónimo Aguilar, pregúntale a doña Marina, que le pregunta a su vez a Cuauhtémoc que dónde está el oro, el tesoro, y Cuauhtémoc contesta alguna cosa, y doña Marina, que escuchó la respuesta auténtica de Cuauhtémoc, le dice a Jerónimo, no, dice que no hay oro, y Jerónimo dice, no, corte capitán, pues no hay oro, es decir, sí había, pero se lo quedaría a la intérprete, doña Marina, porque se volvió una mujer sumamente rica en la realidad. Pero bueno, esa es muestra pues de esta inteligencia de Cortés. Después va a avanzar, y aquí sí quiero llegar rápidamente a un punto esencial. Llega a Veracruz, y en Veracruz, para irme rápido, por si no, no avanzo, realiza un acto verdaderamente importante, gracias a que, como es un conocedor, aunque sea superficial, de las leyes, y como es un hombre culto y puede escribirle al rey, se le ocurrió que la manera única que tenía para poder librarse de Diego Velázquez, el gobernador de Cuba, con quien estaba obligado por obediencia y por un contrato que habían firmado, el cual únicamente le autorizaba a Cortés a costear, o sea, andar por la costa, y a rescatar oro, es decir, a robarse el oro que se encontrara. No tenía permitido entrar al interior del territorio, no tenía permitido salirse de las playas, no tenía permitido el poder avanzar más allá de la línea del mar. ¿Cómo hacerlo? Porque ya estando en Veracruz, frente a San Juan de Ulúa, que había sido descubierto por Juan de Grijalva, allí se le aparecieron algunos enviados de Moctezuma, que fíjense qué interesante, llegaron a verlo en nombre del gran Tlatoani de México, con regalos importantísimos que ya hemos comentado, un enorme sol de oro y una enorme luna de plata, representando por supuesto a estos dos astros, y con una especie de consejo y súplica, aquí están estos regalos para que se vayan. Claro, ¿qué es esto? Es una mordida tradicional, es el primer acto de corrupción con el que comienza la historia moderna de México, porque Moctezuma está mandando una mordidita, un regalito a Cortés para que se vaya. Cortés no traga el anzuelo, se queda aquí, y a su vez, fíjense lo que hace Cortés, que es muy listo, le va a mandar junto con una carta que explica su conducta al rey, los mismos regalos que le dio Moctezuma, es decir, Cortés trasladó la mordida al superior. Así empieza nuestra historia. Luego, ¿por qué nos preocupamos? Que somos bien corruptos. Y claro, hay mucha gente que se queja de la corrupción, pero bueno, todo el mundo damos mordida a los policías, güey. Y cualquier cosa, pues hay que ver cómo se arregla todo con mordidita, algún trámite en las oficinas públicas, ¿verdad? Pero bueno, esto es una cosa del pan nuestro de cada día, como ya lo platicamos hace unas semanas. Pero bueno, este acto va a llamar la atención de Cortés y platicaremos enseguida de eso. Ya estamos aquí, amigas, amigos, este último bloque, el día de hoy de la historia que quiero vivir. Gracias. Don Alejandro Rangel me escribió hace un momento, me dice que efectivamente hay una leyenda que confunde a Quetzalcóatl con el apóstol Santiago. Sí, pero no es de este tiempo la leyenda, don Alejandro. Este asunto de que si Quetzalcóatl es el apóstol Santiago, lo inventó años después el famosísimo Fray Servando Teresa de Mier. Pero de alguna manera tiene que ver porque efectivamente los propios mexicas tenían ya esa creencia desde la época de Tula, desde la época de Teotihuacán, de la existencia de Quetzalcóatl, y en Tula ustedes recuerdan que finalmente lo arrojaron por una serie de circunstancias, porque su enemigo Tezcatlipoca, que es además su hermano,
querían eliminarlo, porque Zacote era bueno y el otro era malo, por supuesto. En fin, es una leyenda muy amplia, pero la de que fue Santiago, que también existió la leyenda, la va a crear Fray Servando Teresa de Mier. También a don Mauricio Barrera, que me escribe desde Cancún, muchísimas gracias. Sí, es una pena que los políticos, en lugar de fomentar la historia, fomenten programas chatarras de milagrito cultural y fútbol y esas cosas. Yo estoy de acuerdo con usted. Muchas gracias, don Mauricio. Allá hasta Cancún, un saludo. Doña Diana Elizabeth Martínez me dice que está en el hospital y que al escucharnos se reaviva su espíritu, que levanto el ánimo. Muchas gracias y que se reponga pronto. Muy amable, se lo aprecio enormemente. También rápidamente quiero dar paso. Aquí me escribió también hace un momentito. Don Federico Flores me corrigió, sí, el cacique gordo era otro, tiene razón, se me fue. Uno es Tabasco y el cacique gordo es en Zempoala, ahí en Veracruz, es un Totonaca. Gracias por la observación. Antonio Palos me dice que si leí un libro de Jordi Soler, que habla sobre un heredero de Moctezuma. No, no lo he leído, pero lo voy a hacer, se lo prometo. Antonio Hernández, que me saluda desde Filadelfia. Muchísimas gracias, se lo aprecio enormemente. Don Jesús Galaviz me saluda desde La Piedad, Michoacán. Muchas gracias. Dice que en la serie Carlos Emperador muestran a Cortés como dependiente de Diego Velázquez porque se casa con una sobrina de él, que si fue así, más o menos, no es dependiente, es como una especie de funcionario al servicio de Diego Velázquez, que es el gobernador de Cuba, y Hernán Cortés es el notario o escribano del gobierno de Cuba. Entonces no es necesariamente un dependiente. No se casó con una sobrina de él, se casó con una hermana de la esposa de Diego Velázquez. Diego Velázquez y Cortés eran concuños. En fin, muchas gracias, lo aprecio enormemente. Y por aquí tenía otro. Aquí está, don Fernando Paulina Bedillo, ya es el último que daremos el día de hoy, que me saluda desde Morelia, Michoacán, que está escuchando con toda la familia el programa y que nos manda un saludo. ¿Y qué opina que debe ser de 2 horas? Yo opino lo mismo, muchas gracias. Bueno, vamos hacia esta parte que quiero tratar el día de hoy, que es importantísima. Sabedor Moctezuma de la llegada de Cortés, repito, le envía unos regalos, que Cortés, por supuesto, va a reenviar a su vez al emperador Carlos V de Alemania y primero de España, pero se da cuenta pues de que está efectivamente en ese momento de su vida que tiene que tomar una decisión trascendental, y para ello pues va a decidir librarse, zafarse de la obediencia que le debe a Diego Velázquez, y para ello recurre a sus conocimientos de historia, de derecho. Fíjense lo importante que es saber historia y saber derecho. Y entonces se encuentra la fórmula para poder librarse de Diego Velázquez. Fíjense qué genial, amigos. Recordó, porque lo sabía, lo había estudiado, que en la vieja Castilla, ya en España, en los largos 7 siglos de reconquista de aquella guerra contra los moros, contra los árabes que habían dominado España, los reyes de España, cada vez que algún hombre destacado pues lograba alguna hazaña importante, pues lo hacían duque o marqués o conde, pero muchas veces era la gente común y corriente la que se reunía para defenderse o para recuperar algún poblado de los moros, y esta gente podía formar una ciudad, un municipio técnicamente hablando, y cuando esto pasaba y la población de ese municipio defendía la tierra contra los moros, o avanzaba en la conquista, en la reconquista, o lograba derrotar a los árabes en cualquier oportunidad, pues esta gente, reunida en el ayuntamiento de un municipio, le podía pedir directamente al rey su protección. Y el rey la otorgaba y le concedió una serie de privilegios, el principal de los cuales es que esa ciudad estaría directamente vinculada con el monarca, que no habría ninguna otra instancia o autoridad intermedia, sino que la ciudad estaría, repito, en plena comunicación con el rey, que el rey le daría sus leyes y estos hombres de esta ciudad, de este municipio, le jurarían lealtad y obediencia al rey de España, repito, sin la intermediación de ninguna persona, ni de ningún marqués, conde, duque, consejo, gobierno, lo que sea. Se podía, pues, había en la tradición española la posibilidad de que las ciudades dependieran directamente del monarca, y el rey es, por supuesto, una autoridad superior a un gobernadorcito de Cuba. Bueno, entonces había que fundar una ciudad.
Claro, para que sonara legítimo, Hernán Cortés le va a escribir a Carlos V más adelante, cuando le envíe estos escudos que hemos hablado, que pues pasó una cosa curiosa, déjenme representarlo de manera muy gráfica. Le dijo algo así: Majestad, ¿qué cree? Estaba yo tranquilamente en la playa de Veracruz, pensando cómo cumplir las órdenes del gobernador Diego Velázquez, cuando de pronto mis 300, 400 soldados que venían conmigo se amotinaron. Me tomaron preso, me encerraron, se reunieron ahí en la playa, decidieron hacer una asamblea, llamaron a uno de ellos que era escribano público también como yo, levantaron un acta y entonces votaron todos en un acto de democracia fundar una ciudad que va a ser, por supuesto, Veracruz. Pero además también decidieron acogerse a las leyes de España, que le dan fueros y privilegios a estas ciudades, el principal de los cuales era inmediatamente nombrar por aclamación en asamblea popular, por elección pública, nombrar a la autoridad. Ay, majestad, qué pena, yo estoy aquí encerrado y no pude ni meter las manos para oponerme, pero cuando ya me di cuenta, ya el pueblo, constituido en asamblea, que acababa de fundar la Villa Rica de la Veracruz, me nombró justicia mayor y capitán general. Y yo no podía más que aceptar, porque estaba con pena de muerte si no cumplía con los deseos de esta gente que estaba fundando una ciudad, y me piden que yo, como su gobernante, suplique a su majestad que nos acoja, como en la vieja España cuando se peleaba contra los moros, porque aquí también estamos peleando contra infieles. Así que nos sometemos directamente al vasallaje del rey, a la obediencia del rey, y damos por terminada la relación que teníamos con el gobernador de Cuba. Listísimo Hernán Cortés. Por supuesto, el rey, cuando leyó esto, se ha de haber reído, entendió la circunstancia, pero venían acompañadas de los escuditos de oro y plata gigantescos que mandó Cortés, más un montón de cofres con todo el tesoro que habían recogido, porque convenció a sus soldados de que para convencer al monarca, mejor no nos repartamos el oro que hemos conseguido hasta este momento, sino que todo vamos a mandárselo, todo enterito, al rey Carlos V para que nos reconozca. Y por supuesto, cuando Carlos V ve toda esta enorme riqueza que le llega, junto con la divertidísima y muy emotiva carta de Hernán Cortés, naturalmente le va a dar su protección, y adiós problema con Diego Velázquez. Y Cortés pudo ya entonces avanzar, ingresar, pasó por Zempoala, se volvió aliado a los indios totonacas, y ahí es donde va a descubrir el gran secreto de la tierra. Va a enterarse, sí, de la magnificencia del imperio azteca, sí, del enorme poderío que tiene Moctezuma, sí, del enorme y gran territorio que domina y que produce muchísima riqueza, pero también se va a enterar que la gran mayoría de los pueblos sojuzgados por los mexicas odian a los aztecas, no pueden con ellos, no los soportan porque les quitan sus bienes, su producción, y le quitan a sus jóvenes hombres para el sacrificio y a sus muchachas para el servicio, o para tenerlas ahí como esclavas o como sirvientas, como criadas, y nada más para parir hijos. Odian a los aztecas, y Cortés decide que este pretexto va a ser el mejor de todos para, con sus primeros 400 soldados que después se van a aumentar cuando llegue la expedición de Pánfilo de Narváez, que platicaré ya la semana que entra, con ellos más un número cada vez más creciente, enorme, de indios aliados, que dicen las crónicas llegó hasta 80,000, con esa potencia indígena alimentada por el odio contra los aztecas, con esos va a ser la conquista de México. Por eso va a encontrar también aliados en Tlaxcala, en Huejotzingo y en la mayor parte de los lugares a su paso, excepto, como en Cholula, las ciudades leales a México. Por eso, Moctezuma estaba aterrado. No era tanto el poder de Cortés, era que había sublevado en su contra a todos los pueblos que antes él tenía sometidos. Esto va a ser la gran lucha de la conquista. Mexicanos contra mexicanos, unos alentados por españoles, por supuesto, los otros alentados por Tlatoani. No hay traidores aquí, ¿eh? Es importante que lleguemos a esta conclusión amorosa del pasado, porque es traidor un tlaxcalteca que lucha contra un azteca
el cual antes mató a su padre, violó a su madre y le quitó a sus hijos? No creo que sea traición eso, ¿eh? Es un momento glorioso de la historia de México y de la humanidad. Como dije hace una semana, don Jaime Torres Bodet lo explicó muy bien. Es el doloroso nacimiento del pueblo mestizo que somos hoy. Pero de esto vamos a seguir platicando, amigas y amigos, la semana que entra, en una emisión más. Y dentro de 15 días tendremos el programa especial del 4º aniversario, que ya les avisaré cómo será. Gracias, hasta pronto. Por supuesto, a don Raúl en la producción, a Daniela, perdón, en la producción. Muchas gracias a todos ustedes, amigos, y nos escuchamos pronto.